Lucas, consumido por la envidia, decidió que haría cualquier cosa por ver desmoronarse el éxito de John, recurriendo incluso a fuerzas que no comprendía. John, por su parte, vivía en una falsa seguridad, sin darse cuenta de que su propia vida estaba a punto de derrumbarse. Lo que comienza como un simple sentimiento de envidia se convierte en una oscura batalla, donde lo sobrenatural y la fe chocan en un enfrentamiento inesperado. Prepárate para un viaje lleno de suspense y miedo. ¿Qué ocurre cuando la envidia se convierte en desesperación? ¿Y qué podemos encontrar cuando buscamos la luz en medio de la oscuridad? Asegúrate de que ya estás suscrito al canal y vamos a la historia. Lucas siempre miraba a Juan con desdén, sobre todo, con una profunda envidia. Joao, su vecino, parecía tener la vida perfecta, una casa preciosa, un coche de lujo y una familia unida. Cada vez que Lucas se cruzaba con él, el brillo en los ojos de Juan y su sonrisa fácil le hacían sentirse más y más inferior. Y este sentimiento de inferioridad crecía en el interior de Lucas, como un veneno que se extendía lentamente. John, en cambio, vivía su vida con una aparente despreocupación. No creía en la suerte, ni en el destino, ni en ningún tipo de espiritualidad. Para él, su exitosa vida era fruto de su duro trabajo, y la fe no tenía cabida en su día a día. Su pragmatismo le alejaba de la idea de que algo más grande pudiera guiar su camino, y estaba orgulloso de ello. Juan era el arquetipo del hombre autosuficiente que creía controlar su propio destino. Sin embargo, había algo en su vida que John no podía admitir ante nadie, ni siquiera ante sí mismo. Estaba completamente desconectado emocionalmente, un vacío que sus posesiones materiales no podían llenar. El problema para Lucas comenzó cuando la envidia, que al principio era solo un sentimiento amargo y pasajero, empezó a apoderarse de su vida. No podía evitar comparar su realidad con la de John. Mientras Lucas luchaba por llegar a fin de mes, viviendo en una casa sencilla y estrecha, Joao vivía rodeado de comodidades. Con cada coche nuevo que Juan compraba, cada reforma que hacía en su casa, cada viaje de lujo que compartía en las redes sociales, Lucas se hundía más en un mar de frustración y resentimiento. Su envidia adquirió una forma aún más amarga cuando empezó a ver a John no solo como alguien que tenía más que él, sino como la razón de sus propias frustraciones. Para Lucas, Juan llegó a simbolizar todo lo que estaba mal en su vida. Creía que si Juan no tenía tanto, tal vez él mismo podría prosperar. Este tipo de pensamiento empezó a corroer a Lucas día tras día. En un acto de desesperación, Lucas empezó a buscar formas de cambiar su situación. Al principio, solo pensaba en formas de mejorar su vida, pero poco a poco sus pensamientos empezaron a girar hacia el deseo de ver fracasar a John. Fue entonces cuando, alimentado por la ira y la frustración, empezó a adentrarse en prácticas oscuras. Una noche desesperada, tras ver regresar a John de otro de sus extravagantes viajes, Lucas decidió que necesitaba una solución inmediata. Buscó en Internet formas de cambiar el destino de otra persona, y lo que encontró fue un oscuro mundo de rituales y hechizos. Aunque al principio dudó, la rabia que sintió fue mayor que su cautela. Entró en contacto con un hombre que se hacía llamar el Maestro de las Sombras, alguien que afirmaba ser capaz de alterar el curso de la vida de las personas mediante la brujería. Al principio, Lucas se sintió extraño considerando recurrir a algo tan extremo, pero el Maestro Sombra le aseguró que los rituales no eran peligrosos para quienes los realizaban, siempre que se hicieran correctamente. Desesperado por ver a John perder todo lo que tenía, Lucas aceptó. El primer hechizo parecía sencillo. Tenía que encender 3 velas negras en círculo, recitar palabras que no entendía y quemar un trozo de ropa de John, algo que Lucas consiguió robar discretamente del patio de su vecino.
Cuando Lucas realizó el ritual por primera vez, sintió una extraña mezcla de miedo y excitation. El aire de su pequeña habitación parecía más pesado y se sintió ligeramente mareado mientras recitaba las palabras del conjuro. Sin embargo, cuando terminó, no ocurrió nada. Ningún cambio inmediato en su vida, ninguna señal de que Ion estuviera siendo afectado. Pensó que el hechizo había sido una pérdida de tiempo. Aunque Lucas no se dio cuenta enseguida, Ion empezó a notar pequeños cambios en su vida. Cosas que antes le habían parecido fáciles empezaron a complicarse. Su coche, que nunca le había dado problemas, se averió de repente. En el trabajo, empezó a tener problemas con proyectos que antes habían sido su especialidad. Empezaron a ocurrir pequeños accidentes domésticos, luces que parpadeaban, puertas que se cerraban sin explicación. Sin embargo, Joao, siempre pragmático, descartó todo esto como una mera coincidencia. Pero las coincidencias se hicieron más frecuentes. Las dificultades en el trabajo empezaron a afectar a su rendimiento y, por primera vez, Joao empezó a ser cuestionado por sus superiores. Él, que siempre se había enorgullecido de ser uno de los mejores en su campo, se enfrentaba ahora a críticas y obstáculos que parecían surgir de la nada. La tensión en el trabajo pronto se trasladó a su vida personal. Su mujer y él empezaron a pelearse con más frecuencia. Las pequeñas discusiones se convirtieron en grandes enfrentamientos, y la armonía familiar que él siempre había considerado uno de sus mayores triunfos empezó a desmoronarse. Ion no creía en nada espiritual, pero no podía negar que su vida se estaba descontrolando con una rapidez espantosa. Sin embargo, seguía negándose a aceptar que hubiera algo más allá de lo tangible. Creía que todo podía explicarse por el estrés, las coincidencias o incluso la mala suerte. Mientras Joao se enfrentaba a sus retos, Lucas no podía dejar de realizar los rituales. Después del primer hechizo, sintió una creciente necesidad de intensificar las prácticas. Cada vez que veía a Joao seguir con su vida, aunque con algunos problemas, la rabia de Lucas crecía. Necesitaba algo más fuerte, algo que acabara con Ion de una vez por todas. Fue entonces cuando Lucas pidió al maestro Sombra algo más poderoso. Le ordenó Que realizara un nuevo ritual, uno que requería un sacrificio personal. Lucas dudó, pero la promesa de ver finalmente a Ion destruido le convenció. Sacrificó un objeto de gran valor sentimental, algo que representaba su infancia y el único recuerdo de una época en la que se sentía feliz y realizado. Durante el nuevo ritual, la atmósfera de la habitación cambió por completo. Lucas sintió un frío intenso, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las sombras de las paredes parecían moverse y juró que oía susurros mientras repetía las palabras que el maestro de las sombras le había enseñado. Cuando terminó el ritual, Lucas sintió un alivio momentáneo, como si por fin hubiera conseguido atraer la fuerza que destruiría a Ion. Pero a la mañana siguiente, las cosas empezaron a cambiar. Y no era Ion quien sufría, sino Lucas. Poco después del segundo ritual, Lucas empezó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con figuras sombrías, sin forma definida, que lo perseguían por pasillos interminables. Cada noche, los sueños eran más vívidos y aterradores. Se despertaba, sudando frío, con la sensación de que alguien le observaba. Estas pesadillas pronto se manifestaron en el mundo real. Una noche, al despertar de otro sueño perturbador, Lucas sintió una presencia en su habitación. Sus ojos se dirigieron a un rincón oscuro y vio que algo se movía. Una figura sombría, más oscura que la propia oscuridad, estaba allí, observándole. El miedo se apoderó de él y no pudo moverse ni gritar. Durante el día, las cosas también empezaron a desmoronarse. En el trabajo, empezó a
cometer errores constantemente. Su productividad cayó en picado y sus compañeros notaron que estaba cada vez más distante, como si su mente estuviera en otra parte. Lucas también empezó a perder el control de sus finanzas, y todo lo que parecía estable en su vida se fue desmoronando poco a poco. Fue entonces cuando Lucas se dio cuenta de que había abierto una puerta a algo que no podía controlar. Mientras Luke se enfrentaba a las consecuencias sobrenaturales de sus actos, Ion seguía librando su propia batalla. No podía entender cómo todo estaba saliendo tan mal, tan rápido. La pérdida de control en su vida personal y profesional empezó a afectar a su salud mental. Ion, que siempre había sido seguro de sí mismo y pragmático, empezó a sentir algo que nunca antes había experimentado: miedo. Era un miedo diferente, no a perder dinero o estatus, sino un miedo profundo e irracional a que algo mucho peor estuviera a punto de suceder. Empezó a sentir una presencia en su casa, sobre todo por la noche. Cuando se apagaban las luces, Ion oía pasos en el piso de arriba, aunque estuviera solo. Las puertas se cerraban solas y un viento helado parecía atravesarle en momentos aleatorios. Por mucho que intentara racionalizarlo, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Fue una noche de gran desesperación cuando Ion experimentó su primer contacto con lo sobrenatural. Estaba solo en casa tras una pelea con su mujer, que se había ido a pasar unos días con sus padres. Mientras intentaba dormir, oyó una voz grave y fría. «Ahora lo entenderás». Saltó de la cama, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La sensación de terror era abrumadora. Fue en ese momento cuando Ion, un hombre que nunca había creído en nada más allá del mundo tangible, se dio cuenta de que había algo mucho más allá de su comprensión. Estaba siendo perseguido, rodeado por el miedo y la sensación de que había perdido el control de su propia vida. Ion finalmente cedió a la sugerencia de su esposa y fue a la iglesia. Sintió un alivio. Inmediato al entrar en el lugar sagrado, como si por fin se quitara de encima el peso invisible que había estado cargando. Al mismo tiempo, Lucas, atormentado por las fuerzas que había invocado, también acudió a la iglesia, desesperado en busca de perdón y redención. Ambos hombres, antes separados por los celos y el resentimiento, buscaban ahora lo mismo: la paz. Tras meses de sucesos inexplicables y un paulatino hundimiento personal, Ion estaba al borde de la desesperación. Su vida perfecta se había convertido en una cadena de fracasos. La pérdida de su ascenso en el trabajo era solo el principio. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que el éxito del que siempre había presumido se esfumaba como arena entre los dedos. La relación con su mujer estaba en ruinas. Las discusiones, que al principio eran por cosas sin importancia, se convirtieron en peleas intensas, alimentadas por el estrés de Joao en el trabajo y la presión en casa. Para Joao, el éxito siempre había sido el pilar que sustentaba su identidad. Sin él, se sentía perdido, un hombre sin propósito. Ahora, su mujer, la única persona con la que creía poder contar, estaba a punto de abandonar su vida. Un vacío se apoderó de Ion, el tipo de vacío que ni todas sus posesiones ni todo su dinero podían llenar. Para colmo, empezaron a ocurrir cosas extrañas en su casa. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban bruscamente y sentía una presencia invisible constante a su alrededor. Ion, que siempre había sido escéptico y pragmático, empezaba a cuestionarse todo aquello en lo que creía. El miedo, una sensación que rara vez experimentaba, empezó a apoderarse de sus días y sus noches. Un día, de camino a casa tras otra acalorada discusión con su mujer, Ion entró en el salón y vio algo que le aterrorizó. En el espejo se reflejaba una figura sombría detrás de él.
Cuando se dio la vuelta, la figura desapareció. Todo su cuerpo se estremeció y el aire pareció salir de sus pulmones. No podía ser real, pensó. Pero entonces oyó una risa. Una risa débil, lejana, pero claramente audible, que resonaba en la casa vacía. Desesperado y sin saber a dónde acudir, Joao empezó a considerar la idea de que tal vez las cosas que estaban ocurriendo en su vida no eran coincidencias. Tal vez estaba bajo la influencia de algo mucho más grande, algo que no podía comprender. Y así, por primera vez en su vida, Joao se permitió creer que algo sobrenatural podría estar en juego. Mientras Joao luchaba por lidiar con el derrumbe de su vida, Lucas se hundía cada vez más en las consecuencias de sus actos. Tras realizar múltiples rituales, esperaba que su envidia se saciara por fin al ver a Joao perderlo todo. Pero en lugar de eso, la oscuridad que había invocado empezó a consumir su propia vida. El sueño de Lucas se había convertido en un tormento. Sus pesadillas eran tan reales que se despertaba gritando en mitad de la noche. Las sombras acechaban en los rincones de su visión durante el día, y sentía una presencia constante a su alrededor, como si estuviera siendo observado por algo invisible. La sensación de paranoia empezó a corroerle. Un día, cuando Lucas llegó a casa tras otro desastroso día de trabajo, encontró su casa en completo silencio. Entró en el salón y de repente sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado, sofocante. Las luces empezaron a parpadear y oyó un susurro casi imperceptible en su oído. «Has abierto la puerta, ahora no puedes cerrarla». Lucas cayó de rodillas, aterrorizado, suplicando que todo terminara. Sabía que había estado jugando con fuerzas que escapaban a su comprensión. Pensó en rendirse, pero algo en su interior, tal vez la poca fe que le quedaba, le hizo ir a la iglesia en busca de ayuda. Allí se encontró con el cura de la parroquia local, que le escuchó atentamente, mientras le confesaba todo, desde su envidia hasta los rituales que había realizado. El cura, con expresión grave, le explicó que Lucas había invitado a fuerzas demoníacas a entrar en su vida, y que eso solo podía revertirse con una búsqueda sincera de redención y fe. Ofreció ayuda a Lucas, guiándole por un camino de arrepentimiento y renovación espiritual. Desesperado y en busca de alivio, Lucas aceptó la ayuda del sacerdote. Comenzó a asistir a la iglesia con regularidad y a seguir los consejos del clérigo para librarse de las fuerzas oscuras que habían entrado en su vida. Cada día era una batalla interna, pues las sombras y las pesadillas seguían persiguiéndole, pero poco a poco empezó a sentir que había esperanza. Lucas empezó a reflexionar sobre lo mucho que su envidia había carcomido no solo la vida de Juan, sino la suya propia. El arrepentimiento se apoderó de su alma, y se dedicó a rezar con fervor, pidiendo a Dios que lo librara de la oscuridad que él mismo había provocado. Mientras Lucas intentaba reconectar con Dios, Juan estaba al borde de la desesperation. Todo lo que había construido parecía desmoronarse. La ira y el orgullo le impedían buscar ayuda espiritual. Sin embargo, tras otro episodio de terror sobrenatural en su casa, esta vez relacionado con voces inquietantes y sombras que parecían tomar forma, Juan no pudo soportarlo más. Recordó las palabras de su mujer, que, incluso en medio de las peleas, siempre le había sugerido que buscara a Dios en medio de las dificultades. Escéptico pero desesperado, John entró en una iglesia. Era tranquila, y se sentó al fondo, observando a la gente que rezaba a su alrededor. No sabía cómo empezar, no sabía qué decir. Todo lo que sentía era un profundo dolor y el peso de una vida sin dirección. Y fue en ese momento cuando vio a Lucas. Lucas estaba en el altar, arrodillado en oración. John se sorprendió al verlo allí. ¿Por qué?
Nunca habría imaginado que alguien como Lucas, siempre tan reservado y aparentemente sin mayores problemas, también buscaba ayuda espiritual. Curioso. Ion se acercó lentamente a él y, al final del servicio, se acercó a Lucas. La primera conversación entre ambos fue tensa, pero llena de revelaciones. Lucas, con el corazón encogido, confesó lo que había hecho. Le habló a Juan de los rituales, de su envidia y del odio que le había llevado a querer destruir su vida. Ion no supo cómo reaccionar al principio. Su mente racional luchaba por darle sentido a todo aquello, pero las piezas empezaron a encajar. Ion se dio cuenta de que las fuerzas que le perseguían, los extraños sucesos y la ruina de su vida personal y profesional no eran meros accidentes. Había algo más grande en juego. Sin embargo, en lugar de odio o deseo de venganza, Ion sintió extrañamente una oleada de compasión por Luke. Comprendió que ambos estaban perdidos y que necesitaban ayuda. Con el paso de los días, Lucas y Joao empezaron a acercarse. No era fácil, y las cicatrices emocionales seguían presentes en ambos. Pero juntos, encontraron fuerza en su fe. El sacerdote de la iglesia les ayudó a seguir un camino de reconciliación y Curation spiritual. Lucas trabajó incansablemente para redimirse, ayudando a la comunidad local y dedicando su tiempo a los necesitados. Reconoció que la envidia y el odio habían cegado su visión y se comprometió a seguir un camino de luz y perdón. Ion, por su parte, también volvió a conectar con su familia. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no residía en los bienes materiales ni en el estatus, sino en la paz interior y el amor que había descuidado durante tanto tiempo. Ambos se quitaron un peso de encima al darse cuenta de que Dios estaba a su lado, incluso en los momentos más oscuros. Aprendieron que el camino hacia la redención es largo y difícil, pero siempre posible, siempre que haya fe y arrepentimiento genuino.